Tu equipo volvió a ganar. Te prendieron mil bengalas hoy. La banda grita tu nombre y ves como la popular se va a caer. ¿Qué tal? Estamos con dos hinchas del Club Olimpia. ¿Tu nombre, amigo? Soy Eladio Flam. ¿Y tu nombre, señora? Señora María. Señora María Don Eladio, ¿qué sienten ustedes al recibir nuevamente al glorioso Olimpia acá en Ciudad del Este? Y estamos muy orgullosos, así únicamente nosotros vamos a ver a nuestro ídolo. En particular, ¿quién es su ídolo, señora? Y Camacho, todos, hoy no va a jugar Camacho. para mí es Roque Santa Cruz. Roque Santa Cruz. Camacho no juega por una lesión, pero va a estar presente en el ataque de Roque. Sí, sabemos luego. Pero Roque Santa Cruz es el número 1 en Olimpia. El número 1. Sí. ¿Le quiere mucho a Roque? Le queremos demasiado, por eso venimos para ver en esta lluvia, en este mal tiempo, y muchísimas gracias. ¿Qué tal, amigo? ¿De dónde está viniendo, amigo? ¿De Hernandarias? ¿Qué tal la gente de Hernandaria? ¿Viene para ver la linda Olimpia? Para apoyar a Olimpia. ¿Cómo le va al equipo hoy? Creo que ganamos un 2-0 por ahí. ¿Goles de quién? Roque y Willy. Roque y Willy. ¿Piensa que se le va a extrañar a Camacho hoy? Yo creo que sí. Yo creo que sí va a hacer falta en el equipo. ¿Sufrimos o ganamos así de una? Yo creo que ganamos tranquilito. La función es una fiesta al rodeo. Hola, ¿Vienen a alentar al Olimpia? sí, ¿De dónde están viniendo? acá en Ciudad del Este. Del Ciudad del Este. ¿Cómo se prepara la gente de Ciudad del Este para recibir al Rey de Copa? Y así como nos ves, Así ya todo bien churra, bien linda, venir a alentar. sí. ¿Cómo es la semana del hincha del Este sabiendo que el Rey va a venir a la ciudad? Y estábamos esperando, compramos las entradas antes. ¿Quién es su ídolo en el club? Roque Santa Cruz, Roque Santa Cruz. sí. Si le vendría a Roque Santa Cruz enfrente tuyo, ¿qué le diría a Roque? Y que le admiramos mucho. ¿Qué significa Roque para el hincha olimpista? Y significa muchas cosas, no solo para el hincha olimpista, para todos los paraguayos. ¿Cómo le ve al equipo hoy? Que va a ganar. ¿Va a ganar goles de quién? Y de Roque y... Opereta. Él es de Guaraní, pues. Acá tenemos al padre de la señorita, que es hincha de Guaraní. ¿Cómo le ve al aborigen, señor, hoy? Y preparado para ganar. ¿Le va a ganar Olimpia? ¿Está seguro que le va a ganar? Sí. ¿Y no hay alguna apuesta en familia por el partido? Ay. Siempre hay todo. El que apuesta pues nunca pierde. Ah. Entonces yo apuesto por mi club para ganar. Hola, ¿Vienen a alentar al Olimpia? sí. ¿De dónde están viniendo? Acá en Ciudad del Este. Del Ciudad del Este. ¿Cómo se prepara la gente de Ciudad del Este para recibir al Rey de Copa? Y así como nos ves, Así ya todo bien churra, bien linda, venir a alentar. sí. ¿Cómo es la semana del hincha del Este sabiendo que el Rey va a venir a la ciudad? Y estábamos esperando, compramos las entradas antes. ¿Quién es su ídolo en el club? Roque Santa Cruz, Roque Santa Cruz. sí. Si le vendría a Roque Santa Cruz enfrente tuyo, ¿qué le diría a Roque? Y que le admiramos mucho. ¿Qué significa Roque para el hincha olimpista? Y significa muchas cosas, no solo para el hincha olimpista, para todos los paraguayos. ¿Cómo le ve al equipo hoy? Que va a ganar. ¿Va a ganar goles de quién? Y de Roque y... Opereta. Él es de Guaraní, pues. Acá tenemos al padre de la señorita, que es hincha de Guaraní. ¿Cómo le ve al aborigen, señor, hoy? Y preparado para ganar. ¿Le va a ganar Olimpia? ¿Está seguro que le va a ganar? Sí. ¿Y no hay alguna apuesta en familia por el partido? Ay. Siempre hay todo. El que apuesta pues nunca pierde. Ah. Entonces yo apuesto por mi club para ganar. ¿De dónde están viniendo, amigo? De acá lo somos. ¿De acá de Ciudad del Este? Sí, ¿Ya listo, ya preparado para venir a alentar a Olimpia? sí, claro que sí. No importa la inclemencia del tiempo, cuando juega Olimpia no importa nada, hay que estar como sea. Siempre apoyando, igual con lluvia, sin lluvia. Siempre estamos ahí presentes en la buena y en la mala. Claro que sí. ¿Qué? Una pregunta que le estoy haciendo a toda la gente del Este. ¿Cómo vive la gente del Este el saber que Olimpia venía a jugar el fin de semana a su ciudad? Y después el asado ya de la cancha. Así nomás. Venimos una victoria apretada el domingo pasado. ¿Cómo le ven al equipo hoy? Yo creo que está bien.
O sea, el juego está mejorando y el profe Garnero siempre tiene variantes que hacen que el equipo juegue mejor. Mires donde mires, ella está ahí. Tu vida siempre fue así. Te da y te quita por nada. Y aunque estés solo, sin corazón, ahora tenés que seguir la función. ¿Qué tal, amigo? ¿De dónde está viniendo? ¿De acá cerca? ¿Por qué no te bajaste ya al auto? Estamos esperando a Valim. No, voy a este ahí, tío. Voy a ir. Voy a este ahí, man. Ve, ahora llegué a la cancha. Las 5:15 por ahí. 5:15. 5:15 por ahí. ¿Cómo le da Olimpia hoy? Y sin Camacho creo que va a ser un poco difícil, pero le tenemos a Mendieta y Roque. ¿Cómo le ve a Roque? Roque está 100%. El pilar del lugar. Fundamental. Los últimos partidos fue el 10 en todos los lados. Estamos con dos hinchas del Club Olimpia ya dentro del estadio, a pocas horas del partido. ¿Su nombre, señora? Virginia González. ¿Tu nombre, señorita? Abigail. Me contó la señora que la señorita está cumpliendo años hoy. Sí. Le traje por su cumpleaños, me pidió, quería irse a la cancha en la Asunción, pero como en la Asunción no es, o sea que no le puedo llevar, entonces le traigo acá, porque acá es menos peligroso, en la Asunción es mucho más peligroso. Entonces le traigo de regalo de cumpleaños a ella por su cumpleaños. Somos de Encarnación. De Encarnación, qué hermoso Sí. regalo. Entonces, esto va, no es como la música tradicional, una tarde mi viejo me llevó, sino una tarde mi vieja me llevó. Exactamente. ¿Y qué le puedes decir a tu hija por traerte en este día especial para vos al partido Olimpia? Y gracias porque yo hace rato ya quería venir y por mi cumpleaños me trajo. ¿Y quién es tu ídolo en el Olimpia? A ver, Richard. Richard Sánchez, Richard Ortiz, Sí. Richard Sánchez, el 26. Sí. Mío Roque toda la vida. Tuyo, Roque. Mío Roque toda la vida. ¿Quién no, verdad? Ay, no, sí. Bueno, es una fecha especial, la hija está cumpliendo años, pero no importa el clima, no importa la inclemencia del tiempo para venir a ver la Olimpia. Desde las 6 de la mañana que nosotros salimos de Encarnación, llovió todo el camino, pero no importa, estamos acá. Y somos los primeros por ahí que entramos, creo. Y sí, prácticamente somos los primeros a llegar, todavía no está llegando la hinchada gruesa del Olimpia, pero Están por afuera. están por afuera ya, esperando el momento para ingresar, ¿verdad? ¿Y cómo le ven al equipo hoy? Yo le veo bien, o sea que están en alza. Yo le veo bien luego, porque después del clásico creo que venimos súper bien. En el clásico nosotros nos fuimos, también 90 minutos llovió allá, Sí. nos fuimos y bien cuando eso ya se quería ir, pero no le puedo llevar porque el clásico es mucho más... No, o sea, ella es criatura todavía. Ah, entiendo. ¿Cuántos años cumple la...? 13 años. 13 años. Sí, para mí es una nena todavía. Una nena todavía. Entonces, desearle de Olimpia Play muchísimas felicidades y si quiere mandar saludos para alguien. Saludo a mi familia de Encarnación, especialmente a mi sobrino, que dentro de poco le tengo que traer a las canchas, ya tiene que dejar chichi, ya tiene que tomar biberón para que yo le pueda traer a la cancha. Emiliano. ¿Y vos un saludo para alguien? Para mi hermana que iba a venir hoy, pero se quedó a dormir. Y que te mira por TV. Sí. Bueno, entonces, muchísimas gracias y que siga cumpliendo muchos años más y que disfrute el partido. Gracias. Hugo Cano, ¿el tuyo? Silvino Silva. Silvino Silva. ¿Y el otro amigo? Ramón Ruilla. ¿Qué piensan ustedes en este partido hoy contra Guaraní? Un partido difícil. Tuvimos un partido muy difícil contra Independiente, pero pudimos sacar adelante. ¿Cómo le ven al equipo para el partido de hoy? Y estamos preparados para ganar hoy. Para eso venimos. ¿Qué siente el hincha del Este cuando el Olimpia viene a Ciudad del Este? Y estamos muy felices. Y prácticamente será que la gente asuncena como nosotros vamos a tener que estar viviendo ya prácticamente por Ciudad del Este porque todos los equipos nos quieren traer acá. Y así dijo el entrenador, que no quiere más venir acá. No es que no quiera venir, sino que es, como te digo, el Olimpia es el único equipo que viaja casi cada 15 días y afecta mucho al nivel físico eso a los jugadores.
¿Cómo le ven al equipo hoy? Y la verdad que yo creo que van a ganar. Muy bien le veo. La ciudad suena en tu mirada gris. La gente. Yo soy Jesús Solaria, Juan López. ¿De dónde están viniendo, muchachos? Sí, medio acá. Acá de Ciudad del Este nomás somos. Acá de Ciudad del Este cerca. ¿Qué sienten los hinchas de Ciudad del Este al saber que Olimpia va a venir acá para su ciudad? Es algo único porque no siempre venían y ahora más decididos están viniendo y es muy especial para nosotros. ¿Cómo se prepara el hincha del Este al saber que Olimpia va a estar por estos lugares? Y de la gran manera realmente porque días antes con el entusiasmo, sí o sí, 3 días antes ya compramos la entrada, muy entusiasmados, ¿no? Entonces hacen una previa entre amigos, Claro, sí, en la sí. casa. En la casa un asadito ahí, después venimos. ¿Y qué piensa del equipo? ¿Cómo le ven al equipo? El domingo pasado tuvimos una victoria apretada, pero victoria al fin. ¿Cómo le ven hoy al equipo? Preparadísimo, aunque Camacho no va a estar en el juego, ¿verdad? Pero igual, sí o sí, ganamos. Yo creo que vamos a ganar este torneo también, estamos muy bien. Si seguimos así, vamos a ganar. O sea que usted está confiado que la 42 vuelve a casa. Claro. Confiadísimo, sí o sí. Rodrigo Insaurralde. Rodrigo, ¿de dónde está viniendo? De José Domingo Campos. ¿Cuántos kilómetros de acá? Ponele que 90. 90 más o menos. ¿Cómo vio la gente de José Domingo Campos al saber que Olimpia venía al Este? Y la verdad muy contento, estamos muy contentos por venir a participar en uno de los juegos de nuestro querido club para poder alentarle y sacar una buena victoria. ¿Cómo le ve al equipo hoy? Con bastante expectativa, esperemos que podamos ganar y anotar los goles suficientes para poder flotar. ¿Quién es tu ídolo máximo en el Club Olimpia? Mendieta, único. El Willy. Willy Mendieta, mago. ¿Qué te gusta de Willy? Su forma de pegar, su pegada es lo más potente que hay en Paraguay. Si le tendría a Willy Mendieta enfrente, ¿qué le diría al Willy? Que es un gran ídolo mío y nada, que siga como está hasta ahora. Josecito, Josecito, ¿dónde está viendo Josecito? presidente Franco. ¿Qué tal para el presidente Franco el clima? Y el clima estaba llovinando, pero para alentar a Olimpia no hace falta depender del clima. No hay excusa. No. ¿Cómo le va el equipo hoy? Y positivo siempre. ¿Ganamos? Ganamos. ¿Quién hace los goles hoy? Y le vamos a dejar para Roque 1 y Julián Benítez el segundo. Ganamos 2-0. 2-1. Esta